¿Quién, yo? Profesora, le quedó lindo el chopete con ella. Qué bonito, ¿cierto? Sí, qué bonito. Las imágenes, aunque había unas letras que estaban, algunos nombres que estaban medio raros, pero Sí, no es toda la presentación con lo importante es la presentación, ¿verdad? Es una ayuda al PP. Ya. Vamos a empezar la clase de hoy. Primero tengo dos anuncios. Uno, la profe Lisette me pidió que les dijera que la delegada del curso les escribiera un correo. ¿Ya? No sé quién es, delegado o delegada. Existe, ¿no? Yo dije que sabía que había por sección, pero no sé si había por... Sí, sí hay. Sí, ya. No tengo claridad para que envíe el correo, pero quiere saber qué es. Y lo segundo, que en el programa aparece en una parte que van a ver unos videos como de evaluación nutricional. Ya la profe Lisette, no sé si ya se los subió o mientras estamos en esta clase se los va a subir enlaces, que son unos videos donde aparecen las mismas cosas que vamos a ver en la clase, pero son unos videos que hicieron estudiantes de nutrición en una ayudantía, entonces es más fácil y más explicativo la identificación de algunos puntos anatómicos para que igual lo revisen. ¿Ya? Es importante que los revisen, sobre todo hoy día los que tienen el práctico mañana. Ya, porque lo de mañana es, básicamente, mañana, el jueves y el viernes, básicamente es aplicar lo que vamos a ver hoy y medirse entre ustedes, ¿ya? La profe ya me va a mandar la distribución, porque al menos mañana y el jueves, es más que jueves y viernes, no miércoles, martes, jueves y viernes, al menos mañana y jueves, vamos a dividir el curso en dos para que no sea tan difícil por el tema de los espacios y todo, y la clase, o sea, el taller, va a ser en la sala de reuniones de la escuela, ¿ya? Escuela de nutrición, decanato, segundo piso, o sea, tercer piso, ¿ya? Recuerden que es en la escuela, no en el departamento, ¿ya? En la escuela. Y lo ideal es que vengan con ropa cómoda, con calza, no sé si ya les dijo la profe, con calza, un short deportivo, un short de carro idealmente, ojalá no estos shorts de jeans porque es más difícil medirse, mujeres pueden venir con sostén deportivo o algo, un top o algo que sea más cómodo también medir porque van a tener que identificar puntos anatómicos y marcarse entre ustedes, ¿ya? Dicho esto, que creo que no está de más mencionarlo, desde ahora, todo lo que resta del curso tiene que ver con evaluarse o evaluar a personas, ¿ya? Entonces es importante que mantengamos el respeto, recordar que no se opina del cuerpo ajeno, ni para bien comillas, ni para mal comillas, no hay comentarios buenos ni malos, ¿ya? No se comenta, van a haber situaciones que a lo mejor va a ser más incómoda para algunos porque hay que estar cerca de las otras personas, es un poco invasivo la evaluación nutricional, sobre todo si hay alguien que no conoce. Esta semana lo van a hacer entre ustedes, entonces hay secciones que a lo mejor entre ustedes se conocen, hay secciones que no tanto, no van a estar con su mejor amigo midiéndose, entonces siempre mantener el respeto, ¿ya? Así que lo ideal es que eso se mantenga durante esta semana y también cuando salgamos a evaluar afuera. Van a evaluar preescolares, escolares, adolescentes. Vamos a ir a hospitales donde en ocasiones hay personas que no están en su mejor estado de salud y por lo tanto que uno llegue a medirlas y evaluarlas a veces igual es un poco incómodo, así que siempre mantener el marco del respeto, ¿ya? Tratar de ser como lo más amable posible, evitar comentarios, hacer sentir a la otra persona lo más cómodo posible, ¿ya? Para que igual tengan eso presente, además de todos los técnicos o puntos anatómicos que vamos a ir desarrollando, ¿sí? Eso. Dicho eso, quizás debería haber partido al revés, pero bueno, yo soy Natalia Llanos y yo voy a hacer la clase de hoy, probablemente ya varios me conocen, y si no, hoy día va a ser la ocasión. Traje unos huevitos de chocolate pensando en Semana Santa y que son populares, pero como son muchos, no son tantos, ¿ya? Entonces
vamos a ocuparlos como para incentivar la participación en la clase. ¿Ya? Así que en algunas instancias en que yo vaya preguntando y los que vayan participando se van a ir ganando un huevo. ¿Ya? Así que si es que quieren participar y tienen ganas de subir el azúcar post almuerzo para no dormirnos, participen y así nos vamos entreteniendo y haciendo más dinámica la clase. ¿Dudas, consultas sobre lo que mencioné anteriormente? ¿Era en Escuela de Nutrición, tercer piso? Escuela de nutrición, sí, en la sala de reuniones, el tercer piso del decano. ¿Ya? Eso. Entonces, ya. Hoy día vamos a darle un giro a todo lo que hemos visto de evaluación nutricional. Porque todo lo que hemos visto hasta ahora es evaluación del estado nutricional, pero a partir de la ingesta alimentaria. ¿Cierto? Con distintos tipos de encuestas, sean unas mejores, otras peores, tengan ventajas, tengan desventajas. Pero además de eso, ¿qué entendemos por evaluación del estado nutricional? O hasta dónde ustedes probablemente en primero ya conocieron algunas cosas, quizás no les hacía tanto sentido, pero ahora ya les vamos a empezar a dar sentido y integrar eso. ¿Qué entienden ustedes por estado nutricional? ¿Cómo uno puede evaluar el estado nutricional de las personas? Midiendo a la persona, a ver si está en los rangos que manejamos. ¿Ya midiéndola en qué forma? Tanto en desechos de proteína que tenemos, tanto en Ya, pero ¿qué tipo de evaluaciones? ¿Qué mediciones? Se hace como un tipo de evaluación antropométrica. ¿Ya? Queremos hallar el IMC ¿Ya? para poder compararlo con la GABA. Ya, entonces mediciones antropométricas, ¿cierto? Y dentro de esa medición antropométrica ustedes ya de las que conocen está el peso, talla y que al menos a partir de eso podemos obtener el IMC que es un indicador global. Sea bueno o malo, hoy día vamos a conversar sobre el también, ¿ya? Que es lo que mencionaba usted. ¿Cuál es su nombre? Martín. Martina. ¿Qué otras mediciones podemos hacer o a través de qué otra forma podemos obtener información sobre el estado nutricional de una persona? ¿Porcentaje de grasa? Ya el porcentaje de grasa. ¿Y qué es el porcentaje de grasa? ¿A qué se refiere? La energía que acumula. Ya una reserva energética, ya. Y cuando hablamos de porcentaje de grasa, nosotros estamos hablando de antropometría con fines de IMC, sino que también entonces estamos hablando, introduciendo otro concepto que es más complejo, que tiene que ver con la composición corporal. ¿Ya? Pero seguramente han escuchado de la composición corporal, ¿no? Ya, ¿y qué componentes son importantes cuando nosotros hablamos de composición corporal además de la grasa? La masa muscular. Masa muscular. ¿Qué más? El agua. Densidad mineral ósea, agua corporal. Ya al menos esos 4 elementos son relevantes desde el punto de vista nutricional. ¿Qué otras cosas más podemos evaluar para acercarnos al estado nutricional de una persona? Ya, valores bioquímicos, como qué cosas, por ejemplo. Ya, niveles de vitamina, por ejemplo, minerales, que eso también nos va a dar una imagen de cómo es el estado nutricional de la persona, porque nosotros evaluamos su ingesta. Pero si una persona alcanza los requerimientos de hierro, por ejemplo, al ingerirlo, necesariamente ¿eso implica que no tenga déficit de hierro? Si yo necesito 100 de hierro, por poner un ejemplo, consumo esos 100, ¿me aseguro 100% de que no voy a tener déficit? No, ¿Por qué no? porque tenemos que medir adentro si lo está utilizando. Ya, si lo utiliza es porque hay hierro y lo está utilizando, pero antes de eso. La absorción. La absorción, ¿cierto? Existen ciertas patologías que alteran la absorción de algunos nutrientes o existen algunas patologías que aumentan los requerimientos de ciertos nutrientes. ¿Ya? Por ejemplo, esto lo van a ver mucho más adelante, pero para que vayan haciéndose una idea, una persona gran quemada, aumentan sus requerimientos hídricos, aumentan sus requerimientos de proteína. Por lo tanto, esos mismos 100 que necesitaba antes de tener un accidente en que se quemó, no van a ser los mismos que va a necesitar posterior a esa patología que va a tener. ¿Ya? Entonces, ya dijimos que la evaluación antropométrica, la composición corporal, algunos valores bioquímicos,
sumado a la ingesta dietaria, nos van a permitir tener un acercamiento del estado nutricional de una persona, ¿ya? Entonces, el estado nutricional va a ser la interacción entre la ingesta de nutrientes, requerimientos del organismo, procesos de absorción y metabolismo, estado fisiológico o patológico. Ya, este estado fisiológico también es importante porque hay ciertas condiciones en que aumentan los requerimientos de nutrientes o que varían en función del ciclo vital. Por ejemplo, una persona embarazada es distinto a los requerimientos que va a tener a una persona no embarazada. Una persona mayor, también sus requerimientos van a ser distintos a una persona adulta o en la niñez, en que además tenemos que pensar en que tenemos que suministrar todo lo necesario para lograr el crecimiento, ¿ya? Entonces, es multidimensional, dinámico y no puede ser evaluado desde una sola medición, ¿ya? ¿Y qué es lo que ustedes van a empezar a visualizar después? En tercer año, cuando empiecen a realizar anamnesis, que es donde uno empieza a buscar información de distinto tipo para ir dirigiendo la intervención nutricional que nosotros vamos a hacer, ¿ya? Entonces, todo lo que tiene que ver con evaluación nutricional está dentro o enmarcado en la anamnesis nutricional que uno va a hacer para poder ir obteniendo esta información de las personas. Entonces, ya lo vimos o ya lo vieron, la evaluación de la ingesta puede haber métodos cualitativos o cuantitativos, permite estimar el consumo de energía y nutrientes en función de algunos patrones alimentarios, tiene ventajas, tiene desventajas, que eso ya lo vieron. Y esto es importante. Eso es importante, que el consumo de energía depende de las características de cada persona, ¿ya? No sé si están como familiarizados o entienden el concepto de requerimientos de nutrientes o no tanto. ¿Más o menos? ¿Usted qué dice más o menos? ¿Qué es más o menos lo que entiende? Por un huevito de pasta. ¿Cómo? Es lo que uno necesita individualmente. Ya, es lo que uno necesita en función de lo que uno gasta. Puede ser eso cuando hablamos de energía, pero es también en función de nuestras cualidades o características, ¿ya? Que hay personas que van a necesitar más, personas que van a necesitar menos, sobre todo según esto que yo les decía, que va a depender de la edad, de ciertos estados fisiológicos o patológicos, ¿ya? Entonces, esto que les decía yo, que conversaba con su compañero al principio, que era autoría de todas las primeras diapositivas que les mostré, que está bien bonito, explicativo, pero la guía se equivoca y, por ejemplo, ahí no sé qué quería decir. ¿Ya? Por etapa pero sepan disculpar esos errores de la tecnología. Entonces, como dijimos recién, nosotros vamos a integrar la evaluación de talla, antropometría, composición corporal, indicadores bioquímicos, y otra cosa importante es la evaluación clínica, y quizás esto lo van a ver con mayor énfasis cuando vean evaluación nutricional de lactante o recién nacido, donde hay ciertas cosas que uno debe observar en esa etapa de la vida que pueden ser señales de alerta, ¿ya? Por ejemplo, el cierre de las fontanelas, que lo van a ver más adelante, el perímetro cefálico, algunos reflejos. Cuando uno mire a lactantes, cierto que lo vamos a verlo más adelante, pero se mide acostada la persona y existe un reflejo, que quizás lo vieron en anatomía, que cuando uno le pasa el dedo así por el pie, tiende a levantar el pie, ¿ya? Para poder mover la otra parte del instrumento, ¿ya? Entonces, esos reflejos también son señales y son signos que uno, por ejemplo, en atención primaria, cuando nos toca hacer evaluación nutricional, también los podemos detectar y son hitos del crecimiento, ¿ya? La ausencia de ese reflejo puede indicarnos algún tipo de patología o algún retraso en el desarrollo neurológico, por ejemplo, ¿ya? Cuando tomamos al bebé también igual hay algunos signos o alertas que también tenemos que tener en consideración. Y eso lo van a ver. Puede que ahora en evaluación nutricional, pero también en dietética pediátrica cuando ven examen físico, ¿ya? Entonces, toda esa evaluación clínica también
que se pueden ver también o cuando hay ingestas aumentadas de algún nutriente. Probablemente en algún momento les van a notar que a las personas que tienen un exceso de ingesta de vitamina A se les pone las palmas de las manos naranjas. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque la vitamina A es un pigmento. Entonces cuando las personas comen muchas zanahorias, zapallo, tienen las palmas de las manos naranjas. Si recuerdan el déficit de vitamina A, escorbuto, cuando ven vitaminas, porque ya vieron en alimentos, había ciertas señales que pasaba cuando en épocas muy antiguas andaban en barco mucho tiempo y había déficit de ingesta, entonces había como resequedad en los labios o las uñas que se quebraban, ¿ya? Todos esos signos clínicos también nos van ayudando a establecer esta evaluación nutricional. Entonces, ¿por qué es importante? Porque la alimentación y la nutrición nos van a ayudar a obtener ciertos valores en la composición corporal, como la masa muscular, tejido adiposo o corporal, masa ósea, que son de los más relevantes desde el punto de vista de la nutrición. Y esto además nos va a llevar a poder mirar o orientar hacia el cumplimiento de los objetivos que tenga cada persona. ¿Sale aire por allá o no? Y aquí no. ¿Sí? Era un huevo de leche. Y así que lo estaba abajo, entonces lo puse más abajo. Poldo, alto. El verano no es lo Y mismo. aquí sale. Sí, algo. Sí. El invierno, horrible. Sí. De hecho, cuando hace calor, y cuando hace frío, Yo puedo salir el chorro en ¿hay invierno. poquito? Yo también, mira. Es que nomás está Ya. Entonces, separadito. dicha esa introducción y ese vínculo con lo que ya habíamos visto, vamos a hablar primero de antropometría. La antropometría consiste en una serie de mediciones que son técnicas, que están sistematizadas, que tienen un protocolo y que expresan dimensiones de nuestro cuerpo. ¿Ya? Existen ciertas características. Miden diversos aspectos de la composición corporal como tamaño y proporciones. Esto lo vamos nosotros a comparar con ciertos rangos de normalidad que son resultados obtenidos en estudios poblacionales o con valores obtenidos previamente en una persona. ¿Ya? Existen dos formas de nosotros analizar los datos que obtenemos, comparándolos con tablas de referencia o viendo una evolución cuando nosotros vamos siguiendo a esta persona. Requieren de habilidad técnica para aplicarlas, ya que necesitamos que sean exactas y reproducibles. Es decir, si yo veo en el contexto de atención primaria, por ejemplo, me toca atender a una persona, le mido la circunferencia cintura, me da cierto valor, y al siguiente control, no estoy yo, sino que le toca con otro nutricionista que le mide de nuevo la circunferencia de cintura, lo ideal es que los cambios que veamos sean porque la persona bajó o subió esa medida y no porque los evaluamos de forma distinta, ¿ya? O no porque no seguimos el protocolo para poder evaluarlos de forma adecuada. Existen algunas mediciones que nos van a ayudar a evaluar las reservas de proteína y grasa, ¿ya? Por lo tanto, a través de la antropometría podemos obtener valores de composición corporal que sea fácil de realizar, rápidas y de bajo costo, ¿ya? Porque existen algunos métodos de evaluación de la composición corporal que los van a ver con el profe Rodrigo, creo que en la próxima clase, que es el DEXA, la bioimpedanciometría y un par más que son menos populares, pero que son formas de obtener la composición corporal mucho más sofisticadas, de mayor costo. En cambio, la antropometría, con un par de mediciones o tres, uno puede también tener un acercamiento a la composición corporal, que finalmente es una de las formas más valoradas de obtener el estado nutricional de la persona, ya sobre todo ahora que está tan cuestionado el IMC. Entonces, existen distintas herramientas e instrumentos
podómetros o infantómetros que son para medir la talla en personas menores de 2 años, o que no se pueden poner de pie, pero no, o sea, en niñez. Caliper, van a ver hay de otro tipo también en el que van a ver esta semana, las cintas métricas y caliper de Ross o el caliper para medir altura de rodilla. Vamos a ver después para qué decir. Esa duele mucho. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Primero, estimar proporciones asociadas al estado nutricional, complementar una evaluación de salud y obtener antecedentes que orienten a una intervención nutricional individual. Y esto lo podemos ocupar de dos formas: obtener un diagnóstico poblacional, así como las encuestas alimentarias. ¿Se acuerdan que se podían hacer a gran cantidad de personas y podíamos obtener las hojas de balance de la FAO y así estimar la ingesta poblacional de ciertos nutrientes o de ciertos alimentos? Bueno, aquí también pasa lo mismo. Existen encuestas que son a nivel nacional y las que usamos nosotros como referencia son las encuestas de Estados Unidos, donde utilizamos esos valores como patrones de referencia para las evaluaciones antropométricas y nutricionales. Entonces, dentro de las primeras mediciones que tenemos es el peso corporal. Probablemente ustedes ya lo conocen, lo aplicaron el año pasado y doy fe de aquello porque estuve con algún grupo de ustedes evaluando en algún pasillo por aquí por la facultad. Yo me equivoqué. ¿Ah? Yo me equivoqué con usted. Usted estaba conmigo, se equivocó. Ni me acordaba que se había equivocado. Entonces ahora tienes un momento para reivindicarse. Entonces, sabiendo cuáles son, a través de la balanza calibrada, personas idealmente con ropa interior, de pie, cuáles son cuál es el protocolo de medición del peso corporal. A lo mejor vamos a ver el de la talla, que es más complejo. Ya, porque solo la persona tiene que subirse a la mesa de frente, mantenerse quieto, brazos a los costados y se toma la medida, ¿ya? Excepto en las que que tienen el brazo de palanca, que hay que poner la pesa en cero y ir ajustando. Hay de estas pesas también en la escuela, entonces las van a probar durante esta semana, ¿ya? Para que igual aprendan a usarlas, porque los spam, por ejemplo, solo hay de esas pesas, no hay pesas digitales, ¿ya? Sin embargo, los prácticos vamos a andar nosotros con los bolsitos que tenemos pesas digitales. Y también van a practicar con un fantoma, o no sé si hay fantoma, pero sí van a utilizar las balanzas pediátricas, que esto se utiliza en menores de 2 años y se mide acostado o sentado si es que ya tiene más de 6 meses. Sobre los 6 meses ya se pueden sentar los lactantes, desnudo, con la balanza calibrada en cero. Esto lo van a practicar mañana, no con un lactante real, esta semana, pero recuerden que vienen los prácticos de lactante y ahí sí son reales, ¿ya? Y esta es la parte más difícil porque tienen que estar desnudos, ¿ya? Y suele ocurrir que con el cambio de temperatura se orinan, entonces es muy entretenida esa parte, ¿ya? Sin embargo, la buena noticia para ustedes es que cuando evalúen van a ver auxiliares que los van a desvestir y vestir, ¿ya? Entonces no van a tener que ustedes hacer esa parte, ¿ya? Pero solo esa parte es la buena noticia, ¿ya? Entonces poner un pañal o una toalla de papel en el instrumento antes de subir al lactante, y estas ya son para mayores de 2 años, tienen una precisión de 100 gramos y se pesan igual, con el mínimo de ropa, ¿ya? Los lactantes generalmente se pesan sin ropa o a veces con pañal y pesan el pañal, depende del lugar, pero ya niños de 1 año o sobre 1 año se pesan con la menor cantidad de ropa posible, o sea, en general con ropa interior, o a veces, probablemente no les va a tocar estar en invierno porque andan con mucha ropa, pero a veces con camiseta solamente y se le resta esa cantidad de ropa, ¿ya? Estas son las balanzas de uso habitual, probablemente estas son las que más frecuentemente van a utilizar. De estas tenemos también aquí en la escuela para que ustedes las puedan manipular y conocer antes de ir a la realidad. ¿Cuál es la realidad? Estas son las que tienen estos electrodos y que además pueden medir composición corporal, ya que son con impedancia, ¿ya? Pero esto lo van a ver en detalle con el propio chatón. Ya, y en cuanto a la talla, por un huevito de chocolate, ¿quién recuerda
el protocolo de medición de talla? Tienen que estar sus zapatos, ¿Ya? los de la costada. Esta tiene que estar alineada a una pared lisa, que no tenga un toque. ¿Ya el tallímetro? Esto que no tiene que haber un toque porque tiene que estar completamente pegado a la. Ya. Y la persona tiene que pegar la cola, los talones. Tiene que estar alineado. Cápula Y el. cabeza. Y la cabeza al costado. Y ahí se baja la palanquita que La parte del brazo móvil. esa ¿Y dónde tiene que ir el brazo móvil? acá, pero sin hacer presión, sin Ya. hacer como falta. Ya, aquí vamos a recordar anatomía del año pasado. Ya lamento mucho si es que les trae muy malos recuerdos a anatomía, pero si es que vieron anatomía de superficie, hay varios puntos anatómicos que vamos a retomar hoy y que van a ver durante todo el semestre, ya que son relevantes. De hecho, ahora esta clase de puntos anatómicos la van a tener sus compañeros de primer año. Y así que para que vean lo importante que es anatomía de superficie. Aunque haya dicho cositas, se ganó un Entonces, ¿qué es importante? Existen algunos puntos anatómicos que son claves para evaluar la talla. Primero es el vértex, ya que es la parte más prominente del cráneo y es aquí donde tiene que posicionarse el brazo móvil del tallímetro, ¿ya? Bueno, los talones tienen que ir apoyados en el instrumento también atrás, pero otra parte importante es el plano de Frankfurt, ¿ya? ¿Esto lo vieron el año pasado? Sí. Probablemente sí, ¿cierto? Ya, entonces, aquí se debe formar un ángulo recto entre el suelo, supongamos que si proyectamos aquí está el suelo, y debe haber una línea que sea paralela al suelo entre el tragus y el orbital, ¿ya? Que el orbital es la parte más prominente aquí justo bajo del globo ocular, ¿ya? Y el tragus es esta zona del pabellón auricular, que no es donde uno se perfora y se hace ese aro famoso que algunos tenemos, ya no es ahí, sino que es justo en la vueltita de esta partecita de la oreja, ¿ya? Entonces, ángulo recto, entonces la persona no tiene que estar así, no tiene que estar así, ya es típico cuando uno va a medir y que probablemente les pasó que la persona se posiciona y que hace así, porque cree que va a ser más alto, ¿ya? Pero no. Se pide que la persona inhale profundo y en esa máxima inspiración luego bota y se toma la medida, ¿ya? De hecho, hay algunos que indican que cuando la persona está inspirando puede posicionar la cabeza y tirarla un poco hacia arriba y ahí recién medir, ¿ya? Esto en adultos es fácil, en niños es difícil, porque no se quedan quietos, se mueven, y así que ahí tienen que tratar de hacer todo esto de la forma más rápida o lo más cercano al protocolo posible. Y como les decía, en menores de 2 años no se mide de pie, sino que se mide acostado. Entonces, este aparatito que también van a conocer esta semana tiene un brazo fijo y un brazo móvil. ¿Ya lo han visto, no? Ya. Entonces, se ubica la cabeza en el lado fijo, siempre la cabeza va en el lado fijo, se posiciona con las piernas hacia esta parte y el brazo móvil se mueve hasta que tope con los pies, ¿ya? Y por eso les decía yo esto del pasar el dedo por sobre el pie, porque hace esto y así a ustedes les permite poner el brazo móvil, ¿ya? Y siempre con la rodilla bien estirada. Entonces, ahí generalmente esto se hace de 2 personas, porque cuando están en la consulta uno le pide al cuidador o persona que lleva al lactante que posicione la cabeza y ustedes se preocupan de estirar la pierna, hacen presión en la rodilla para que estire la pierna, pasan el dedo por el pie y levantan el talón, o sea la planta del pie, ¿ya? Y en mayores de 2 años se mide de pie. Probablemente le va a pasar que como los tallímetros que tenemos en la escuela son para personas adultas, cuando se posicionen los preescolares principalmente,
va a quedar el brazo móvil como aquí, y su cabeza va a estar acá. Entonces ahí les van a pedir que den un paso adelante, que se posicionen recto y ustedes van a tener que ver que la posición esté recta porque no van a tener el instrumento atrás para que se logre posicionar. ¿Ya? Eso pasa con estos tallímetros que son de adultos cuando se ocupan en niños. Ya, y a partir del peso y la talla podemos obtener el IMC, ya que el IMC es un indicador global del estado nutricional. Sea bueno o sea malo este cuestionado, tiene una correlación existe una alta correlación entre el IMC y la mortalidad, ¿ya? Y esa correlación es tanto a niveles bajo 18,5 de IMC y sobre 30 de IMC, es decir, en ambos extremos, porque se comporta como una U invertida, o sea, como una U, ¿ya? Sin embargo, a niveles altos tiene mayor correlación con enfermedades cardiovasculares, diabetes, hipertensión, hipercolesterolemia, etc. En cambio, en niveles que están más bajos, se correlaciona con enfermedades de tipo infecciosas, digestivas o pulmonares, ¿ya? Entonces, a pesar de que pueden existir indicadores mejores, sí es un buen indicador de mortalidad, y eso es importante también que les quede claro, ¿ya? Y lo otro es que cuando una persona, bueno, esta comparación yo antes la encontraba buena, pero ahora yo no la encuentro tan buena. ¿Por qué? Porque creo que es muy se me fue la palabra, exagerada, ¿ya? Porque una persona con IMC, cuando uno dice como no, porque por IMC uno no puede distinguir si es que la persona realmente tiene obesidad o exceso de grasa, o si la persona tiene un IMC alto porque tiene mucha masa muscular. Y si ustedes piensan de las evaluaciones que quizás pudieron hacer el año pasado, de lo que podría ver ahora, cuando una persona tiene un IMC sobre 30 y es por masa muscular, en general se nota que es por masa muscular, porque se ve una persona más musculosa. Existen en IMC más cercanos al sobrepeso, tipo 28, que hay personas que son más engañadoras y que además de tener exceso de grasa pueden tener exceso de masa muscular y que nos puedan pasar el gato por liebre, ¿ya? Entonces, en general, un IMC sobre 34, 35, a no ser que la persona sea físico-culturista, es difícil como confundirse que sea por exceso de grasa o por masa muscular. No sé si me entienden. Entonces, tenemos la clasificación según IMC, que probablemente esto se lo saben. Si no se lo saben, se lo van a ir aprendiendo. Pero menos de 18.5 bajo peso, 18.5 a 24.9 normal, luego sobrepeso y obesidad, ¿ya? Ahora, dijimos, ¿cierto?, que ya el IMC no está tan bien valorado, que ojalá evaluemos la composición corporal, pero ¿por qué es importante evaluar la composición corporal? ¿Por qué está tan de moda evaluar la composición corporal? Ya, pero ¿por qué es importante distinguir masa y músculo? O sea, masa grasa y músculo. Porque la masa muscular es uno de los factores que afecta las calorías que usted consume en el día. Bueno, la grasa también. La grasa también. Porque yo más grasa es más peso y más peso, más calorías necesito. ¿Cómo? ¿Pero qué cosa con las enfermedades cardiovasculares? ¿Por qué es importante saber la composición corporal? Que dijimos que era hueso, músculo, grasa, agua. ¿Saber cuánto tiene que consumir? ¿De qué? Pero si yo tengo una persona con 30% de grasa o 25% de grasa, su requerimiento de nutrientes va a depender del peso, talla, sexo, nivel de actividad física, pero no de la cantidad de grasa o músculo o hueso. Es más simple de lo que creen. ¿Por qué es importante?
metabolismo. ¿Qué cosa del metabolismo? El crecimiento. El crecimiento puede ser, o puede ser. ¿Cómo? Si tiene más masa muscular crece más, si tiene más grasa crece Pero más. le acelera el metabolismo. Sí, pero el gasto energético, como les dije, cuando uno calcula el gasto energético, las fórmulas se basan en el peso, talla, edad. No depende de la composición corporal. No, por 2 huevitos de chocolate. Y eso de... Por el tamaño, ¿Pero qué cosa del tamaño? ¿Desarrollo eso? que la grasa ingesta... en comparación con músculos muy más complicado de aumentar. La grasa es más, el músculo es más complicado de aumentar en relación con la grasa. Sí, pero no por eso va a ser importante evaluar la composición corporal. Porque dependiendo de la cantidad de grasa que tiene, podemos decir que es sobrepeso. Ya puedes, ¿ah? Aparte del IMC. Sí, puede ser, un chocolate. Podríamos Por buscar... 2 chocolates. La respuesta correcta todavía no aparece. Ya por 3 chocolates. Pero porque estamos buscando alguna razón que explique esa Ya, ¿cómo enfermedad. se comporta la masa grasa? Bueno, entonces no sé, da igual. ¿Ya? ¿Ya? ¿Y la masa muscular cómo se comporta? Con lo contrario. 2 chocolates por la mitad de la respuesta. Podría ser 1,5, pero no voy a partir el huevo. ¿Cómo? ¿Ya qué pasa con las proteínas? No sé si todos escucharon, pero su compañero dijo que la masa grasa era un factor que producía inflamación y que por ende mayor riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles u otras patologías asociadas. ¿Ya? Entonces por eso es importante evaluar la masa grasa. Pero ¿por qué es importante evaluar la masa ósea, la masa muscular o el agua corporal? Ya, pero ¿por qué es importante que sea más precisa? ¿No? Ya, ¿de qué? De la comparación que sea como eso, Pero ¿por qué es importante la masa muscular? ¿De qué nos protege? permite como funcionar, como ver. ¿Ya? ¿Qué más? La masa corporal nos permite también Uno médico, pero aumentar disminuir la carga del torrente sanguíneo porque ahora Ya. le estamos dando al corazón energía de vuelta. Me parece una falta de respeto para mí como profesora de nutrición deportiva que lo de... no estoy hablando, no va a pasar eso. Que todo lo que sea con masa grasa esté así, pero preciso. Pero ¿y la masa muscular no es igual de importante? ¿Qué sabemos de la masa muscular? ¿Por qué está tan de moda? Fuera de porque Dua Lipa o no sé quién tiene los bíceps marcados. Se asocia a mayor nivel de salud. Ya puede ser, pero es que hasta cierto punto no es tan real. Me estoy yendo de la clase ya. Pero ustedes no le cuentan a la profe y dicen que nos volamos en otra cosa. Es cierto que la masa muscular es metabólicamente más activa que la masa grasa y podría gastar un poco más de energía y aumentar el gasto energético basal. Hasta cierto punto. Pero hasta cierto punto no es tan significativo. O sea, yo aumento 1 kilo de masa muscular y no voy a aumentar 500 calorías de gasto. Puedo aumentar 30, 40. Eso no es ni un huevito de chocolate que se van a comer ahora. ¿Ya? Entonces, sí, puede ser, pero hasta cierto punto va más allá de eso. ¿Saben cuál es el más allá de eso? Ya, protege de enfermedades. Así como la masa grasa es inflamatoria, mayor riesgo de enfermedades, mientras más masa muscular, disminuye el riesgo de enfermedades. De posible golpe, por ejemplo, de la disminuye su masa muscular. Ya,
La fuerza. Ya, fuerza. ¿Qué pasa si tengo mayor fuerza? Mayor autovalencia, menor riesgo de La caída, motilidad también. mejor movilidad, mayor calidad de vida. Entonces, aquí hay un concepto que ahora sí nos vamos a volver a la clase que se llama condición física y que van a tener que esperar un par de años más para que lo veamos más en detalle, pero recuerden este momento, este es como un spoiler. La condición física es un estado fisiológico de bienestar que tiene que ver con distintos atributos relativos al rendimiento de una persona. Y cuando hablamos de rendimiento, no solamente hablamos de poder levantar 100 kilos y tener mi récord personal, sino que cuando hablamos de rendimiento también hablamos de poder cargar bolsas de supermercado, poder subir esta semana al tercer piso de la escuela de nutrición sin llegar sin oxígeno. Por lo tanto, existen algunos factores que son relacionados con la condición física, que son componentes relacionados a la salud. Y dentro de esos está la composición corporal. Y dentro de la composición corporal está la cantidad de masa muscular, grasa, hueso, pero también está la fuerza muscular, o sea que está relacionada directamente con la cantidad de masa muscular, y la resistencia muscular. ¿Ya? Entonces, dentro de la composición corporal, además de que la grasa, concepto grasa mala, músculo bueno, nos ayuda a proteger de distintas patologías, pero también nos ayuda a tener mejor calidad de vida. Y por eso es importante evaluar la masa muscular. ¿Ya? Y no solo pensando en personas físicamente activas, sino que también en envejecimiento. Ustedes son jóvenes aún, pero desde los 35 años ya empezamos a perder masa muscular. Y esa pérdida de masa muscular, como decían acá, va a llevar a un menor gasto energético, pero también va a llevar a menor funcionalidad. ¿Ya? También va a llevar a posibilidad de incluso aumentar el riesgo de ciertas patologías. Cuando una persona con diabetes tiene mejor masa muscular, su control glicémico es mucho mejor. ¿Ya? Porque la masa muscular capta la glucosa por una forma independiente a la insulina y mejora el control metabólico. Cuando una persona tiene mayor masa muscular, tiene mayor control de la hipertensión. Porque al aumentar la masa muscular, aumenta la irrigación y esa aumenta la formación de nuevos vasos, disminuye la resistencia periférica total y por lo tanto disminuye la presión arterial. ¿Ya? Sé que son muchos conceptos que quizás son nuevos para ustedes, todavía no ven patologías ni nada, pero a lo que quiero ir es que, así como pensamos automáticamente que la masa grasa en niveles elevados no es bueno para la salud, al contrario lo es la masa muscular, ¿ya? Y mejor autovalencia, mejor calidad de vida, menos riesgo de caída, al menos esas cosas son las que me gustaría que les quedaran, ¿ya? Entonces, por eso también se modificó este criterio diagnóstico de obesidad. Ya probablemente, o no sé, no, esto no lo van a ver hasta dietética o dietoterapia, ¿ya? Pero más que quiero que se aprendan esto, lo que quiero que entiendan es que este nuevo criterio diagnóstico incluye el IMC, pero además la composición corporal desde el exceso de grasa, o sea, desde la cantidad de masa grasa y desde la cantidad de masa muscular. ¿Por qué? Porque aquella persona que tiene un IMC alto, pero que no tiene exceso de grasa, actualmente se diagnostica como sin obesidad. Sin embargo, según el antiguo criterio, la persona tenía sobrepeso. ¿Ya? Lo mismo, una persona que tiene un IMC sobre 32, pero no tiene exceso de grasa corporal y su masa muscular es alta, tampoco tiene obesidad. Sin embargo, antes, como nos fijábamos solo en el IMC, esta persona podría estar con obesidad. ¿Ya? Entonces esa es la importancia. Y principalmente porque el exceso de grasa dijimos que llevaba a ciertas patologías y por eso ahora existe la obesidad preclínica y la obesidad clínica, donde además de tener un exceso de grasa, además de tener un IMC alto, tiene distintas alteraciones metabólicas.
como la glucosa alta en ayuno, como hipertensión, como el perímetro de cinturón aumentado, etc. ¿Ya? Entonces, ¿les voy a preguntar esto en la prueba o en un control o lo que sea? No. Lo que yo quiero que entendamos por ahora, probablemente después cuando pasen obesidad se lo van a tener que aprender, lo que quiero que entendamos ahora es que el IMC se puede complementar con la composición corporal porque lo que importa es la cantidad de músculo y grasa que tiene una persona más que solo el peso, ¿ya? Y lo otro relevante, que aquí no hemos hablado, pero el agua corporal es igual de importante, ¿ya? ¿Y por qué es importante el agua? Aquí sí espero que no voy a dar huevito porque creo que la pregunta es fácil. O las funciones metabólicas. Ya siempre es importante mantener un estado de hidratación adecuado para tener todas las funciones adecuadas. ¿Ya? Eso. Entonces, ya les nombré esto, van a ver distintos métodos de evaluación. Ahora estamos viendo antropometría, pero ahora nos vamos a ir cómo a través de la antropometría podemos estimar la composición corporal. Y esto es un concepto que igual es clave. Yo no sé si están grabando la clase, pero creo que he dicho que muchas cosas son importantes. Entonces, cuando después hagan la transcripción, enmarquen todo esto en un cuadrito, porque con la antropometría, fíjense, es un método doblemente indirecto, o sea que yo mido, meto una ecuación y a partir de eso recién estimo la composición corporal. Por lo tanto, siempre vamos a hablar de estimar la composición corporal. Nunca vamos a saber exactamente cuál es la composición corporal, nunca vamos a medir la composición corporal, porque solo eso lo podríamos hacer aquí, con una disección cadavérica. Y créanme que no lo vamos a hacer, ¿ya? Menos ustedes como nutricionistas que probablemente van a ver una persona viva y no cuando está muerta para hacer una intervención nutricional, ¿ya? Entonces, dentro de los indicadores globales tenemos la circunferencia braquial, ¿ya? Que básicamente es medir la circunferencia que tiene el brazo. Es un valor que nos podría entregar una cantidad relativa de masa muscular, grasa y hueso, ¿ya? Que es lo que está en el brazo. Se utiliza como criterio, como complemento al IMC, ya que puede servir para la clasificación de personas adultas con malnutrición y existen distintos puntos de corte que están especificados en las tablas o el artículo de Frisancho, que la profe Yanna se las iba a subir ahora. Mucho compromiso, la profe Yanna y la profe Lisette están así, como el gatito del sticker subiendo toda la información que estoy diciendo ahora. Pero esto lo van a tener también en un curso, ¿ya? Entonces, ¿qué es importante? Aquí ya vamos a empezar a identificar algunos puntos anatómicos, ¿ya? Entonces, esto igual es importante. En anatomía, pero la anatomía de superficie probablemente no tan orientado ahora, ¿cierto? Vimos el cadáver. Ya, pero así como anatomía de superficie, que es, aquí está este hueso, No. este hueso se llama tal, ¿no? No. Ya. Entonces, Lo vimos abierto. Entonces, existen ciertos puntos anatómicos que es importante tener en cuenta para seguir el protocolo. Para medir la circunferencia braquial se mide en el punto medio entre el acromion y el olecrano. ¿Ya? ¿Se acuerdan cuál es el acromion y cuál es el olecrano? Ya, un chocolate que se sepa los dos. ¿Ya? ¿Ya? Y el olecrano es la parte que gira. Entonces, sin embargo, el acromion se tiene que identificar en la parte posterior. Entonces, una forma fácil es, recuerden que tenemos una escápula, ¿cierto? Una escápula o una omóplato, paleta, como le quieran llamar, ya, pero ya me molesta. La escápula tiene una espina, ¿sí? Que si ustedes palpan, se va a notar un huesito que va paralelo al suelo de la espalda, ¿sí? Ustedes lo siguen. Ya. Una cosa importante es, cuando palpen y intenten identificar los puntos anatómicos, siempre es mejor tocar con mayor superficie que con menor superficie. Si
ustedes hacen así, es difícil identificar o diferenciar tejidos. Si ustedes tocan con 2 o 3 dedos, van a sentir tejidos más blandos, tejidos más duros y va a ser más fácil identificar huesos, ya hueso, músculo, grasa. Entonces, siguen la espina y justo donde termina hay una cabecita y luego hay como una fosa, ¿ya? Antes de la fosa es donde está la croma, ¿ya? Que es justo en el borde, ¿ya? Entonces, ustedes marcan ahí y en general el olecranon no se marca porque es hasta donde termina el brazo. Entonces, marcan aquí, miren. Lo importante es que es la distancia entre estos dos puntos. Entonces, si una persona que tiene más desarrollo de deltoides, por ejemplo, ustedes no tienen que seguir la curvatura del brazo, sino que tienen que proyectar la cinta para hacer la medición, ¿ya? Y llegan hasta este borde. Y ese es el punto medio, es decir, en la mitad de esta distancia. Si mide 20, es en 10. Si mide 37, es en 14. Más de 14. ¿Ya? Después se van a aprender de memoria cuánto es la mitad, pero al principio van a usar la calculadora, pero generalmente nunca es menos de 30 y tampoco va a ser más de 40. Entonces por ahí se mueven los valores. ¿Ya? Cuando hagan mismas mediciones se van a ir dando cuenta. Y miden la circunferencia, ¿ya? Con la cinta. Durante esta semana vamos a practicar cómo tomar la cinta, dónde va la caja, cómo es más fácil para que no les queden los números al revés, etc. ¿Ya? Ojalá nunca medir así con los brazos cruzados, siempre tienen que quedar los brazos así. Y aquí están los percentiles y según dónde se encuentre la persona se puede clasificar en déficit del perímetro braquial leve, moderado o severo. ¿Ya? Y también con esta medida podemos estimar el IMC. Por ejemplo, en personas que no podamos movilizar, que no se puedan poner de pie o que no podamos pesar y medir, uno puede estimar el IMC, ya que se ha observado que si es menor a 23.5 probablemente el IMC sea menor a 20. Y si es mayor a 32, probablemente el IMC sea mayor a 30 kilogramos por metro cuadrado. ¿Ya? Entonces, si es mayor a 32, es muy probable que la persona tenga algún grado de obesidad. ¿Ya? Ahora, esto es probable, ¿ya? Puede que en algunos casos no funcione. Y con esto, porque hasta aquí no es nada de composición corporal, pero acá, si nosotros aplicamos esta fórmula, podemos obtener el área muscular braquial, que esto ya sí podemos hablar de composición corporal. Entonces podemos saber de ese brazo cuánto es músculo y también existen valores de referencia. Aquí, ojo, cuando apliquen la fórmula, que es todo en milímetros, ¿ya? Y cuando ustedes miden la circunferencia braquial, la miden en centímetros, ¿ya? Entonces tienen que pasar todo a milímetros. Y aquí es, el área muscular braquial es el resultado de la circunferencia braquial menos pi por el pliegue tricipital, que ya vamos a ver cómo se mide, dividido, o sea, multiplicado por 2 dividido en 4 pi. Y aquí van a tener el área muscular braquial, que también nos va a ayudar, como no les puse la tabla. Aquí debería uno notar, no, aquí está. Y con esto también van a sacar el área grasa braquial, que necesitan el área muscular braquial para obtenerla, y nos va a ayudar a determinar cómo está la reserva proteica o la reserva energética de esta persona. Cuando hablamos de masa muscular, hablamos de reserva proteica. Cuando hablamos de área de masa grasa, hablamos de reserva energética. ¿Ya? Entonces, según el valor, ustedes van a mirar las tablitas. La profe Lisette les va a subir el libro. Entonces, por ejemplo, si fuese una mujer de 20 años que tiene un área muscular braquial de 3500, estaría aquí, ¿ya? Entre el
50 y el 75. Y si está entre el 10 y el 90 es normal, ¿ya? Si esta persona estuviese bajo el percentil 5, podríamos hablar de reserva muscular baja o riesgo de desnutrición. Incluso si es que es área grasa baja, ¿ya? Porque si bien hablamos que la masa grasa es mayor, tiene una mayor correlación con enfermedades cardiovasculares, tener una cantidad menor a la normal también puede ser un factor de riesgo, ya sobre todo de desnutrición. Esto yo les recomiendo que cuando siempre que tienen que hacer su informe de autoevaluación, cuando se midan esta semana, lo apliquen y lo incluyan en su informe de autoevaluación. Y aquí están las tablitas que yo se las puse, pero también va a estar el libro completo que se van a ir usando más adelante con las mediciones de niños, adultos y todo. Van a necesitar este libro porque ahí están todos los valores de referencia. Otra medición es el perímetro de cintura, que aquí lo que buscamos es detectar la masa adiposa, pero ya en una zona específica que es en la zona visceral, ¿ya? Que es aquella que incluso tiene, si pudiésemos hablar como de distintas factores de riesgo de la masa grasa, uno es tener la masa grasa aumentada, pero también la localización puede ser más predictora de factores de riesgo, sobre todo si es que está en la zona abdominal, ¿ya? Porque en la zona abdominal quiere decir que está cubriendo las vísceras y que eso probablemente pueda afectar el funcionamiento de esto y por ende llevar a ciertas patologías. Entonces, aquí es importante que sepan que existen dos formas de medir la circunferencia de cintura y que ustedes podrían ocupar. Una que es la de la OMS y otra que es según NANES, ya que NANES son las encuestas estadounidenses de las cuales nosotros nos basamos en algunos protocolos de medición y en también valores de referencia. ¿Por qué las dos? Porque, por ejemplo, la de la OMS yo encuentro que es un poco más difícil de medir, pero las tablas de referencia, sobre todo de ese libro que les vamos a subir, está en función a este protocolo y no a este. Entonces, ¿qué es importante? Dependiendo del protocolo que usen, es la tabla de referencia que deben usar, ¿ya? En ambos, la persona está de pie, relajada, con los brazos cruzados aquí, que es lo más fácil. El sitio de medición ojalá sea en el lado derecho, puede ser en el lado izquierdo porque se posiciona en el lado izquierdo, pero el protocolo dice que en el lado derecho. Ojalá no adelante de la persona, siempre por el costado, y los resultados están en centímetros. ¿Cuál es la diferencia? Que la OMS se debe medir en el punto medio entre la última costilla y la cresta ilíaca, ¿ya? ¿Se acuerdan de anatomía sobre las costillas? ¿Es fácil o difícil encontrar la última costilla? Difícil, ¿cierto? Porque más encima las últimas costillas son costillas flotantes. Entonces no llegan hasta, no cruzan todas las cajas, entonces es más difícil encontrar, ¿ya? Pero, ¿qué puedo hacer? Pedirle a la persona que inspire profundo y ahí trato de palpar la última cosilla, ¿ya? La marco la cresta ilíaca y luego tengo que medir la diferencia entre esos dos y encontrar el punto medio, ¿ya? También es difícil en aquellas personas, por ejemplo que en mi caso, que las caderas son muy altas y la distancia entre la cadera y la última costilla es muy poca. Entonces, cuando uno está con la cinta así, son como 2 centímetros tratando de encontrar el punto medio. En cambio, NANES es mucho más fácil porque es sobre la cresta ilíaca. Pero si te encuentras la cresta ilíaca, pasan la cinta y ahí mira. Esto va a depender de la edad también. Si en niños se mide a la altura del ombligo, pero todo lo que sea niños lo van a ver con la profe ya. Y lo otro, como tips para encontrar la cresta ilíaca, en algunas personas es fácil, en otras personas es difícil, pero siempre con la mayor cantidad de superficie, y una opción es pedirle a la persona que se incline, y ahí uno puede encontrar más fácil la cresta ilíaca. Y lo otro es posicionarse por detrás de la persona y posarse sobre su cresta ilíaca, y hacer presión. Esa forma igual es más fácil de encontrar.
Aquí cuando es complicado, cuando las personas son muy cosquillosas, es difícil encontrar la cardíaca, y si las personas son muy cosquillosas, con mayor razón evitar tocar con poca superficie, ¿ya? Cuando la persona es cosquillosa, mientras más superficie se usa, menos cosquillas hay. Aquí están los valores de referencia para la OMS. Luego tenemos el perímetro de cadera. El perímetro de cadera es la persona de pie, con el peso equilibrado en ambas piernas, idealmente no las piernas muy juntas ni muy separadas, sino que a la altura de las caderas. La cinta debe pasar por la parte más prominente del glúteo, ¿ya? Y por los trocánteres. ¿Me acuerdan dónde está el trocánter mayor? Justo aquí, un poquito más abajo de la cadera. Una forma fácil del control es pedirle a la persona que apoye el talón y que gire el pie y se siente fácilmente. ¿Ya? Horizontal la cinta ya que no tiene diagonal. ¿Cuál es la importancia de este? Que podemos sacar el índice cintura-cadera, existe un índice cintura-talla también, pero cintura-cadera, que también nos da luces del riesgo cardiovascular. Por otra parte, tenemos la circunferencia de pantorrilla, que si bien no mide directamente masa muscular, se ha visto que tiene buena correlación con algunos indicadores de masa muscular, evaluados tanto por DEXA como por bioimpedanciometría, ¿ya? Entonces, en población adulta, se han establecido puntos de corte de 34 para hombres y 33 para mujeres. Es decir, si su circunferencia de pantorrilla está sobre ese valor, quiere decir que tiene una buena reserva muscular. En cambio, en personas mayores, el punto de corte es 31. ¿Ya? O sea, si la persona mayor tiene menor a 31, quiere decir que tiene depresión proteica muscular. ¿Cómo se mide el perímetro o la circunferencia de pantorrilla? Puede ser con la persona de pie o sentada. Si la persona no se puede parar, lo ideal es hacerlo sentado. Pero si no, que la persona esté de pie. Entonces, la persona de pie, sin hacer contracción del gemelo, y la idea es encontrar el punto más prominente, ¿ya? No visual, sino que con la cinta, ¿ya? Porque de repente hay personas que uno visualmente dice como ya sí, por ahí puede estar el punto medio, pero hay pantorrillas que son bien engañosas porque se ven prominentes hacia el lado, pero por posterior es donde tienen otra forma y son más prominentes un poco más arriba o más abajo. Y entonces siempre con la cinta van subiendo, bajando hasta encontrar el punto más prominente y ese es el valor. ¿A qué se refiere con depresión? Depresión proteico-muscular es que está disminuida la cantidad de masa muscular en la pantorrilla, ¿ya? Y es un indicador global del estado nutricional, así como la circunferencia braquial o el IMC. No quiere decir que solo la pierna tiene poca masa muscular, sino que probablemente en general tiene menos masa muscular. Y otra cosa relevante e importante para mañana, yo sé que para algunos es importante, pero ojalá no se echen crema, ya porque es mucho más difícil medir, no marca el lápiz, la cinta se queda pegada, así que ojalá no se pongan crema. La traen y se echan de todo el traje. ¿Ya? Y luego de esto vienen los pliegues cutáneos, que estos por excelencia son la forma en cómo nosotros podemos estimar nuevamente la cantidad de grasa. Esto se basa en que se asume que aproximadamente el 50% de la grasa corporal total se encuentra en el tejido celular subcutáneo, ¿ya? Porque nosotros lo que medimos con los pliegues es, ¿cierto?, que hay hueso, músculo y grasa. Entonces nosotros estamos grasa y piel. Nosotros lo que estamos tratando de medir es lo que está entre el músculo y la piel, que vendría siendo grasa, ¿ya? Hay algunas zonas en que es mucho más difícil medir y que en general hay muy poca grasa y que uno lo que toma es casi solo piel, sobre todo en hombres, que es el pliegue bicipital, ¿ya? Hay un pliegue que es mucho, no sé, quizás más fácil de medir, pero en algunas personas es muy poquito, ¿ya? No se sorprendan si a algunos le miden 2 milímetros, 3 milímetros, ya el valor es normal. Pliegue bicipital. Permite estimar la reserva energética, es un método
invasivo, pero requiere de gran técnica, ¿ya? ¿Por qué? 1, para identificar los puntos anatómicos, 2, para marcar, y 3, al medio, ¿ya? Porque el caliper hay que posicionarlo de una forma, no se debe esperar más de 2 a 3 segundos cuando comprime, idealmente no medir más de 3 veces, sean cuidadosos cuando midan pliegues, porque si lo hacen mal pueden hacer doler a sus compañeros, ¿ya? Hay veces que ponen el caliper y lo tiran y eso duele, ¿ya? Entonces ahí igual tengan ojo con eso. Y lo otro es que de por sí hay algunos pliegues que molestan un poco cuando se miden, sobre todo el tricipital, puede que sientan un poquito de dolor, que es normal de la medición. ¿Y qué pliegues tenemos? Voy a hacerlo al revés. ¿Qué pliegues tenemos? Subescapular, bicipital, tricipital y suprailiaco. Ya esos son los 4 pliegues que se miden o que están incorporados en el protocolo NANES, que es el que vamos a usar. ¿Por qué vamos a usar el protocolo NANES? Existen 2 protocolos. No sé si han escuchado el protocolo ISAC. ¿Sí? Ya, olvídenlo. Hagan una laguna mental y aquí en evaluación nutricional solo piensen en que existe NANES. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el ISAC es un protocolo que está validado o desarrollado principalmente para hacer evaluaciones antropométricas, pero pensando en rendimiento deportivo, ¿ya? En cambio, el protocolo NANES está más enfocado en salud, ¿ya? ¿Por qué enseñamos NANES? Porque para esto tienen que certificarse y se paga. En cambio, para este es un método que es gratuito, que uno lo puede hacer, hay valores de referencia y es el que se ocupa en atención primaria, en clínica, etc. Probablemente este se ocupa más en consulta privada o en el área de la nutrición deportiva solamente, ¿ya? Eso. No vamos a hablar cuál es peor, cuál es mejor, porque son para 2 grupos objetivos distintos, ¿ya? Sin embargo, en personas deportistas hay algunas cosas o mediciones del NANES que igual aplican, ya como la masa muscular braquial, el perímetro de pantorrilla, la sumatoria de 4 pliegues, que también pueden ser útiles. ¿Y cuáles son los puntos anatómicos que hay que tener en consideración? Nuevamente el borde posterior del acromion. ¿Por qué? Porque cuando determinamos el punto medio para medir la circunferencia braquial, ese mismo punto lo vamos a proyectar hacia anterior para medir el pliegue bicipital y lo vamos a proyectar hacia posterior para medir el pliegue tricipital, ¿ya? El olecrano, que eso ya lo ocupamos, el ángulo inferior de la escápula y la cresta ilíaca, ¿ya? Entonces, aquí el borde posterior del acromion, el olecrano, sacamos el punto medio y ¿qué cosa es importante? Cuando ustedes establezcan el punto medio para la circunferencia braquial, da lo mismo si el punto lo marcaron aquí, aquí, aquí o en cualquier parte, porque la cinta va a pasar por ahí. Pero cuando necesiten marcar el punto medio para el pliegue tricipital o bicipital, sí importa, ¿ya? Porque no puedo yo medir el pliegue bicipital acá. ¿Saben por qué se llama pliegue bicipital? Ah, ya, porque está bien. He hecho esta pregunta y no se acuerdan. Ya. Entonces, si es pliegue bicipital, ¿dónde lo voy a medir? Acá, en el bíceps, ¿ya? Y tienen que imaginar que el brazo es un cilindro, ¿ya? Y yo voy a medir, voy a dibujarlo mejor para no medir un cilindro. En posición anatómica. Voy a dibujarla un poco la pizarra para llegar a la. Entonces, no juzguen mi cilindro, pero ustedes imaginen que mi cilindro es bonito. Entonces, supongamos que el brazo es un cilindro, ¿cierto? Aquí está el acromion y aquí está el olecrano y yo marqué el punto medio. ¿Ya? Supongamos que esa es la mitad. Para medir la circunferencia da lo mismo porque paso la cinta. Pero para medir el pliegue tiene que ser en el punto medio, en el plano vertical
pero también el punto medio en el plano horizontal. ¿Ya? Entonces, ¿por qué aquí va a quedarse aquí un cilindro? Porque yo tengo que trazar una línea vertical también que pase por el punto medio de ese cilindro. Y ahí supongamos que el punto medio está por ahí. Entonces, ahí yo mido el cilindro. ¿Ya? Y lo mismo atrás. Entonces, ese punto medio que marqué horizontal, yo lo tengo que proyectar hacia posterior para que se cruce con mi porción media del tríceps, si es que lo imagino tirando una línea vertical. ¿Ya? ¿Se entiende, no? ¿Sí? ¿No? ¿Dudas? Usted tiene cara de pregunta. ¿No? ¿Se entendió? Ya. Ya. Y eso es importante entonces cuando midamos los pliegues. ¿Ya? Yo voy a estar en la sección 3 del práctico. Entonces, recuerden esto, porque si los veo midiendo aquí, les voy a quitar el huevito de chocolate que les regalé. ¿Ya? Y van a tener que negociar. Ya, recuerden, es la parte anterior, en el punto medio, tanto vertical como horizontal. Y lo otro importante es que el pliegue no se toma así. Ya, el pliegue se toma así. Ya, entonces va en la misma línea que sigue el miembro inferior. Ya, si va vertical, entonces vertical. Acá y acá. En la escápula pasa lo mismo. Hay que encontrar el borde inferior de la escápula. ¿Ya? En algunas personas es fácil, en otras personas es más difícil. En aquellas personas que tienen la musculatura de la espalda más desarrollada es un poco más difícil. Pero una forma fácil es pedirle que flexe el brazo atrás y sale la escápula. ¿Ya? ¿Qué otra cosa es importante? Y también otro motivo de descontar huevitos de chocolate es que ustedes pidan que flexe el brazo, identifican el borde inferior y marcan con el brazo flexado. ¿Por qué el motivo de quitar el chocolate? Porque como uno pide, es en posición anatómica. Entonces, si yo le pido que flexe, la escápula sube. Si le pido que ponga el brazo en posición anatómica, la escápula baja. Entonces, ¿cuándo debo marcar? Cuando la escápula baje. Es decir, identifico el punto, sigo la escápula cuando pone el brazo en posición anatómica y ahí recién marco. ¿Ya? Y otra cosa importante, siempre seguir la línea natural de la piel. La piel a la altura de la escápula, lo van a ver durante la semana, no va horizontal ni va vertical, sino que sigue una línea oblicua, ya que es como de la misma forma de la escápula. Ya, entonces, en ese sentido también se tiene que tomar el pie. Lo mismo pasa en la cresta ilíaca. La cresta ilíaca, cierto que a esta altura quizás está un poco más horizontal, pero luego cae. Entonces ese pliegue también se tiene que tomar siguiendo esa línea natural de la piel. ¿Ya? Si no, duele más igual. Como lo ven acá. ¿Ya? Ya, aquí la cresta ilíaca igual es más fácil. Aquí otra cosa importante que cuando midan, tiene que ser a la altura de la línea axilar media. Ya recuerden que esto también es anatomía de superficie, cuando existe una línea axilar anterior, media y posterior. ¿Sí? Uno tiene que marcar a la altura de la línea axilar media. Y entonces igual es importante y les va a servir como punto de referencia. Luego de obtener los 4 pliegues, se puede estimar la cantidad de grasa a partir de al menos 2 formas. La fórmula de Durning y Wormsby, que es la más famosa, o esta otra fórmula que es la de Durenberg, ya aplicando fórmulas. Pero también se puede hacer solo con la sumatoria de 4 pliegues, ¿ya? Y ahí depende de cómo ustedes quieran hacerlo. Esto implica fórmulas y esto implica, tienen los 4 pliegues, supongamos que los 4 pliegues medían 10 más 10 más 10 más 10 son 40, van aquí a la tablita, era una persona, varón de 20 años, entonces estaría acá entre 17 y 29, y si sumaban 40, entonces quiere decir que tiene 16% de grasa.
¿Ya? Esta forma, para mí, justo es mucho más fácil. Y lo otro es que los pliegues también los pueden evaluar en función de, como yo les decía, uno puede ocupar puntos de referencia, valores de referencia, o puede ocupar solo evolución de la misma persona. Entonces, si sumaba, si era 10, 10, 10, 10, y el siguiente tiene 8, 5, 7, 6, quiere decir que disminuyó la masa grasa. ¿Ya? Otro ejemplo para esto, porque después esta tablita igual la pueden ocupar para su autoevaluación. Supongamos que la persona, todos sus pliegues eran 15, ¿ya? 15 por 4 son 60, ¿cierto? Y esta persona tenía 32 años. ¿Qué porcentaje de grasa tenía por 2 chocolates? Pero tiene que levantar la mano. 60 de pliegue y tenía 30 años. 23,5. Nadie levanta la mano. 23,5. 23,5. Súper bien, un 7. O sea, 2 huevitos. ¿Ya? Entonces pueden medir sus pliegues, sumarlos y también calcular su porcentaje de grasa con estas tablas. ¿Cuáles son los puntos de corte de normalidad para porcentaje de grasa? Ojo que este es según Durnick, depende de la fórmula que ocupen, la tabla de referencia que van a ocupar. De 12 a 20 en hombres es adecuado, 21 a 25 exceso y mayor a 25 se considera obesidad. Ya los puntos de corte de mujeres son distintos, sobre 33 obesidad, 31 a 33 exceso y entre 20 y 30 sería adecuado. Este es según esta fórmula yo creo que no aplica a ninguna de las anteriores, así que olvídenlo. Pero más o menos son los valores similares, ¿ya? Creo que esa era la última diapositiva. Preguntas. ¿Llegaron muy bien? Para mí. Gracias.